Contralmirante, ya podemos iniciar, por favor. Bueno, damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas tardes virtuales. Les habla Eduardo Reategui Guzmán, vicepresidente de la Sociedad Geográfica de Lima. La Sociedad Geográfica de Lima les convoca en esta oportunidad para que nos acompañen a darle el brillo que corresponde a la presentación, digamos en sociedad académica, al libro, abro cita, El Jequetepeque, un valle que se adapta, estrategia participativa de adaptación al cambio climático, cierro cita, cuyo autor es el doctor Saniel Novoa Goicoechea, presidente emérito de la Sociedad Geográfica de Lima. Iniciamos el programa con la presentación del libro ya mencionado por la doctora Nicole Bernex, quien es presidenta de la Sociedad Geográfica de Lima, es doctora en Geografía y profesora principal del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú, vicepresidenta y miembro de número de la Academia Nacional de Ciencias del Perú, punto focal nacional del Programa de Agua de la Red Interamericana de Academias de Ciencias y ANAS, directora de la Comisión de Geografía de la Unión Geográfica Internacional sobre el futuro de la Tierra, directora de varios proyectos y programas de investigación, entre otros, el programa Agua, Clima y Desarrollo de Global Water Partnership South America, presidenta emérita de Global Water Partnership Perú, consultora de varios organismos internacionales, así como de entidades gubernamentales, empresas y organizaciones de la sociedad civil en el Perú. Ha sido chair para América Latina y el Caribe del Comité Científico de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, que es la UNCCD, y profesora invitada de diversas universidades nacionales e internacionales. Cuenta con más de 160 publicaciones entre libros y artículos. Nicole tiene la palabra. Muchísimas gracias. Querido doctor Saniel Novoa, presidente emérito de la Sociedad Geográfica de Lima, señor contralmirante Eduardo Reategui, vicepresidente de la Sociedad, señor contralmirante Raúl Paramasa, presidente emérito de la Sociedad, señoras y señores miembros natos del Consejo Directivo y de la Comisión Administrativa de la Sociedad, miembros de la Sociedad Geográfica de Lima y de las academias, señoras y señores invitados de las misiones diplomáticas, de la cooperación internacional y del sector público, señor alcalde de la provincia de Pacasmayo, queridos colegas, maestros, jóvenes participantes, estudiantes de geografía, importante audiencia reunida esta noche virtualmente para asistir a la presentación de la obra del doctor Saniel Novoa. Que tengan todas y todos ustedes muy buenas noches. Hoy es noche de ciencia, es noche de fiesta. Seguramente ustedes, como muchísimas personas, se quedaron sorprendidos al enterarse que la COP26 haya finalizado en Glasgow un día más tarde. No suele suceder, pero las negociaciones fueron duras. Los casi 200 países reunidos en Escocia adoptaron el pasado sábado 13 de noviembre un documento final que, según el secretario general de Naciones Unidas, refleja los intereses, las contradicciones y el estado de la voluntad política en el mundo actual, pero no es suficiente. Debemos acelerar la acción climática para mantener vivo
el objetivo de limitar el aumento de temperatura global a 1,5 grados. Y la presencia del Perú en la COP26 reflejó el compromiso nacional ante la emergencia climática. Uno de los 4 objetivos que interesó más a nuestro país y donde se involucró particularmente es el tercero: impulsar un mayor apoyo para la adaptación al cambio climático a fin de salvaguardar las comunidades y hábitats naturales. En el marco del bicentenario de la independencia del Perú, la Sociedad Geográfica de Lima se suma a todos los compromisos de más de 600 instituciones académicas a nivel global, comprometidas a reducir a la mitad las emisiones para 2030. Por todo ello, nos honra presentar el relevante estudio realizado por el Dr. Daniel Novoa Goicoechea, presidente emérito de nuestra sociedad, sobre su tierra natal, el Jequetepeque, un valle que se adapta. Desde su creación en 1888, la Sociedad Geográfica de Lima ha destacado la importancia del clima y estudiado los diferentes climas del Perú, con especial hincapié en la costa norte y con monitoreos e investigaciones regionales detalladas. Y cuando digo eso, podemos tener series completas de trabajo desde fin del siglo XIX. En el marco de la COP26 y en su reciente análisis del Perú, Naciones Unidas nos permite identificar que en nuestro país el 67% de desastres acaecidos están relacionados con el cambio climático. 5,5 millones de personas se encuentran en condiciones de vulnerabilidad a lluvias intensas. Unos 2,6 millones de habitantes están expuestos a sequías largas, duras, imprevisibles. Unos 14 millones están en riesgo de sufrir a causa de la inseguridad alimentaria. Todos nuestros territorios se enfrentan a los impactos crecientes del cambio climático. Este libro nos permite conocer un territorio muy concretamente. En efecto, el doctor Daniel Novoa, miembro del Centro de Investigación en Geografía Aplicada SIGAPUC, presidente emérito de la sociedad, nos invita a acompañarlo en aquel valle del Jequetepeque compleja y fecunda. Después de dedicar los 3 primeros capítulos al cambio climático, sus bases conceptuales, los aportes del IPCC y la dimensión interescalar del cambio climático, elementos importantísimos para todo estudioso de nuestra realidad cambiante. El profesor Novoa nos precisa sus manifestaciones en la costa norte y en particular en el Valle del Jequetepeque, descrito por Cieza de León como el más fértil y bien poblado de todos los que tenía descrito. Tenemos que imaginar este valle siglos antes. Pero a la vez vale mencionar que a mediados del siglo XX, Gonzalo de Reparaz subrayó que los estiajes pueden dejar al río reducido a una excesiva pobreza, como sucedió en el año infausto de 1951.
La construcción de la represa Gallito Ciego, cuya capacidad máxima de 366 millones de metros cúbicos permite abastecer de agua las más de 29,000 hectáreas de arroz sembradas en el valle de Requetepeque. Aparentemente podría resolver eso, pero todos lo sabemos y lo entendemos mejor al leer el libro y volver a leerlo, el libro de Daniel. El patrón de cultivos no es lo más apropiado, especialmente en el marco del cambio climático y de un aceleradísimo cambio climático. Además, la continua sedimentación de la represa le quita años de vida, junto con esta aceleración del cambio climático que deja prever escenarios difíciles para los agricultores del valle. Al ser hijo de esta tierra fecunda, Daniel Novoa supo que no podía dejar pasar el tiempo sin actuar. Para él era la hora de plantear una estrategia participativa a nivel local. Y junto con los diferentes actores identificados, bueno, él les conoce muchísimos, pero él ha identificado muchos otros a través de los talleres, se planteó, formuló la estrategia de adaptación, construyendo visión, principios, objetivos y líneas estratégicas de acción. Esta parte es sumamente importante. Permite no solamente un diálogo entre actores, sino que facilita la apropiación de la estrategia por cada uno de ellos. Y quien se apropia las cosas, las siguen, las observan, contribuyen a su éxito. No nos olvidemos de lo que nos decía en el 14º Congreso Nacional y en el 7º Congreso de Geografía de las Américas, el Premio Nobel de la Paz, Dr. Rajendra Shende. El cambio climático es una terrible pandemia, imparable. La del COVID-19 tendrá fin. Asimismo, el señor Alok Sharma, presidente de la COP26, lo subrayó. Cito: la pandemia del COVID-19 ha sido devastadora para millones de personas en todo el mundo y ha afectado muchos sectores de la economía mundial. El cambio climático ha seguido avanzando y amenaza con acabar con la vida en el planeta. No hay forma viable de conseguir emisiones cero netas que no implique proteger y restaurar la naturaleza. Por eso hoy en día hablamos de renaturalizar la naturaleza que hemos artificializado. La obra de Daniel Novoa nos demuestra que si el cambio climático es el mayor riesgo que afronta la humanidad, trabajando los actores juntos, se puede aportar soluciones y conseguir que nuestros objetivos de adaptación se cumplan más rápidamente, acelerando la cooperación entre agricultores, sociedad civil, instituciones gubernamentales y empresas, e iniciando desde lo local. Obviamente todas las acciones tienen que ser global y local, pero se tiene que iniciar y reforzar lo local. Y Daniel está ofreciendo una magnífica hoja de ruta a su provincia natal de Pacasmayo.
Además, no podemos olvidar que todas las personas cumplimos una función importante en la acción climática. Por eso, la Sociedad Geográfica de Lima quiere felicitar al doctor Saniel Novoa y a todos los actores de la cuenca hidrográfica del Jequetepeque ante este importante trabajo que abre horizontes nuevos para otros trabajos de adaptación local. Agradecemos a todas las personas que han contribuido a esta obra, al Ministerio de Educación del Perú, cuya subvención nos permite entregar a los actores del Valle del Jequetepeque, y créenos, señor alcalde, le vamos a hacer llegar unos cuantos libros, mínimamente unos 20 libros para que usted pueda disponer y pueda sobre todo contagiar a cada uno de los actores de esta buena tierra, la provincia de Pacasmayo. Pero también podemos entregar a la comunidad científica y al público en general esta obra. Desde el Consejo Directivo de la Sociedad Geográfica de Lima, tenemos la certeza que será un aporte importante que va a marcar un hito para todos los docentes, profesionales y estudiosos de nuestro país. Muchísimas gracias por su atención. Estás en mute. Mil disculpas. Muy bien, muchas gracias, Nicole. Muchas gracias, realmente. A continuación, continuando con el programa, vamos a escuchar los comentarios del doctor Jaime Deza Rivas Plata, quien es director de investigación de la Universidad Alas Peruanas, a la vez que es arqueólogo y antropólogo, con la ventaja geográfica de ser también oriundo del Valle del Jequetepeque. Doctor Deza, adelante, por favor. Buenas noches. Sí. Como tuvimos problema de audio, quisiera que me confirmaran si se está escuchando de manera satisfactoria. Sí, está perfecto, doctor. Muchas Adelante. gracias. Muchas gracias. Sí. Debo agradecer la generosa invitación que me hace la Sociedad Geográfica de Lima, que en repetidas oportunidades he participado en sus reuniones tan importantes. A Saniel, mi copaisano, con quienes siempre conversamos y discutimos estos temas. En realidad, más que un comentario, porque es una obra tan importante, que no es justamente el comentario lo que yo daría. Es una opinión, sí. El problema del cambio ambiental, en realidad, se agrava a partir de los últimos 50 años, porque ha tenido varias etapas. Como arqueólogo y antropólogo vengo estudiando los desiertos de la costa peruana y hemos encontrado 470 ríos con cuenca costeña y con abanico de aluvional cerca al mar y con restos de hace 10.000 años. No en todos, porque es imposible explorar todos, pero sí en 53 de ellos. Y para querer hacer un trabajo más intenso, nos ubicamos en el valle vecino de Jequetepeque, que es Cupinique. Solo en Cupinique existen 9 ríos secos que se forman en 3 cuencas, a 15, a 20 y a 25 kilómetros del litoral actual. Vemos pues que se ha perdido por estos cambios
que no es culpa del hombre. Pienso que tiene mucho que ver el movimiento de precesión de la tierra. El 90% de los ríos que antes regaban toda la costa peruana. En este caso, solo en Cupiznique se ve dos grandes momentos. 10.000 años, 12.000 años, cuando esto fue un bosque. Luego llega el desierto 9.500 años atrás. Y nuevamente, 6.000 años, vuelve a haber vida, si no intensa como al inicio, pero sí porque vuelve a ser poblada. 5.000 años quedó desierto para siempre. Si esto lo extendemos a la costa en general, vemos pues que existen procesos recurrentes cada 5.000 años. Pero es de manera teórica. En la etapa prehispánica, la conducta del habitante fue, si se quiere, una conducta sagrada y respeto a la comunidad, a la naturaleza. Todo era sagrado, casi con un carácter hierático. El hombre es parte de la naturaleza. El gran problema es que nos enseñaron que la naturaleza está a nuestro servicio y la comenzamos a destrozar. No existen evidencias de presencias catastróficas por cambios climáticos, porque inclusive los eventos niños del que culpan la desaparición de algunos pueblos no fueron tales. Al contrario, fueron muy bien aprovechados por los pobladores. Tema que en otra oportunidad se podrá hablar. Pero eso de culpar al evento niño y las grandes tragedias prehispánicas no es verdad. El problema es a partir de la colonia, cuando comienza la destrucción. Y hay preocupaciones. 1562, una directiva de la Municipalidad de Lima señalaba con carácter obligatorio sembrar sauces, muelles a las orillas del Rímac, porque todos los grandes frutales estaban siendo devastados. Había esta disyuntiva entre quienes destruyen y quienes se preocupan por conservar. Luego, si nosotros revisamos a los cronistas, uno de ellos, el padre Calancha, que tiene que ver con el Valle Jequetepeque, cuando describe las bondades del río Jequetepeque, parece que nos está hablando del Edén y no es el río contaminado y sucio que es ahora. Habla de una variedad de peces, de un esquecete de agua, de cientos de cervatillos comiendo la poña del algarrobo, en fin, grandes manadas y grandes bosques de algarrobos que ahora ya no existen. La quema de la madera, el corte para las minas, el carbón, toda la artesanía de madera que hubo durante la colonia y hasta recién, ha traído como consecuencia, pues, la deforestación de miles de bosques. El Valle Jequetepeque era un cinturón de algarrobales. Nosotros los hemos conocido, pero los últimos 50 años comenzó la tala indiscriminada y se agrava con las industrias de las pollerías, que ahora los hornos, en fin, que han terminado casi exterminando el algarrobal. Y por ahí, si queda algunas manchas de algarrobo, son todavía, están en capilla, porque la deforestación continúa a pesar de los gritos de las autoridades ambientalistas. Bien, y en los últimos 50 años los cambios se han acelerado y se notan en el Valle Jequetepeque. El clima ha cambiado, definitivamente. Los 320 millones de metros cúbicos que se riegan los arrozales, al filtrarse están elevando la napa, el manto freático. Está casi a 2 metros de profundidad
lo que antes se encontraba a 10 metros de profundidad. Y los valles y las casas y las carreteras y las construcciones de las iglesias del siglo XVI, XVII, XVIII tienen el gran problema que los pisos se están levantando y la humedad sube por las paredes de adobe. Es fácil visitar las calles y ver cómo se está escarchando las paredes porque la humedad se filtra por el adobe. Y con ello vendrán más zancudos, y con ello vendrá más paludismo, y con ello vendrán muchas insalubridades. Entonces, no es que estamos previendo la tragedia del futuro, sino que ya lo tenemos, la tragedia en casa. No nos damos cuenta, las autoridades están discutiendo otras cosas menos esta responsabilidad. ¿Y se agravará? Sí. Recordemos que el 50% del hielo fósil de los Andes, y los grandes están ahora $30 años más. ¿Qué va a suceder cuando esta desglaciación suceda? Se me ocurre, volverá a suceder lo mismo que fue la desglaciación de hace 10.000 años que trajo como consecuencia la presencia de los desiertos. El hecho está ahí. Y de inmediato, el calor en los Andes ha subido 200 metros. Ahora está sembrando papa a 4.200 metros de altitud, con lluvia. Pero cuando estas 3.000 lagunas desaparezcan, toda esa franja se volverá estéril y luego las migraciones avanzarán nuevamente a la costa. Bien, eso diríamos para contextualizar el gran trabajo que propone Saniel. Saniel propone un trabajo que él denomina participativo. Y eso está bien, porque nada se puede hacer si es que no participa la comunidad y las autoridades. En este caso, en 2016, una de sus tantas actividades que hace la Sociedad Geográfica de Lima, convoca a personajes, a estudiosos, a conocedores del Valle de Jequetepeque para este taller en el que desarrolla, pues, las 4 etapas que él propone. La etapa de definición de estrategias, la etapa o el paso de estos procesos del diagnóstico y finalmente el de la vulnerabilidad del cambio y estrategia de adaptación. Son los 4 principios que él comprende y conduce en este taller: definición de estrategia, diagnóstico territorial, vulnerabilidad de cambio y estrategia de adaptación. Fueron llevados correctamente con la participación, estimo, porque ahí aparecen solamente registrados 30 personas, en la que hacen una buena observación en cuanto al diagnóstico. ¿Por qué? Porque felizmente todos los asistentes son, en este caso, mayores de 50 años, porque los conozco muchos de ellos, y son testigos de los cambios que se han realizado en el valle, porque son los más fuertes. Llegaron, pues, con los insecticidas, con los plaguicidas, con el tractor. Desgraciadamente, la producción agrícola se levantó, pero también toda la fauna, aves, insectos, ha desaparecido. Es fácil conversar con una persona mayor de 50 años y preguntarle por una serie de pájaros que ellos cuando niños salían a cazar, o ir a la pesca y encontrarse a los pescadores artesanales que nos cuenten cómo fue hace 20, 30 años, y nos están hablando de otra realidad. Entonces, pues bien,
estos pescadores artesanales, estos agricultores, han participado en este taller, de ahí que considero que todas las opiniones que se han vertido, si bien no son académicamente doctorales, sí son doctorales en la práctica. Y por lo tanto, tiene mucho que decir en este tipo de reunión. Por demás, tengo sí que no coincidir con el autor cuando él, en la página 99, la línea 6 de su libro, nos explica o se proyecta de una manera entusiasta. Él dice, pues, que la sociedad peruana asume el papel de promotor del desarrollo sostenible. Es mucho entusiasmo, claro está, porque en los hechos no se ve la más mínima participación ni asumir el papel de promotor a la sociedad en su conjunto. Desde la señora que va a comprar una calabaza y pide una bolsa de plástico, hasta las autoridades de más alto nivel que están en otro tema, menos en algo que es realmente trágico. Bien, recomendaría, sí, que este texto sea distribuido, pero no entregado en la mano, ni por correspondencia, distribuido en grandes reuniones sectoriales en el Valle. No estoy muy de acuerdo con la presidenta, la doctora Nicole, cuando dice entregaré 20 libros. 20 libros es muy poco. Solo al alcalde, señor de San, entregamos a través del doctor Novoa mucho más libros, solo al alcalde para la municipalidad. Ah, bueno. Disculpe, no entendí bien esa parte, pero pensé que muy poco. Sí, esa sería mi recomendación, de reuniones sectoriales en el Valle, ya no para que opinen el problema, sino para discutir el último capítulo de esta estrategia de adaptación. Y con la disculpa, no soy un buen orador, felicito a la sociedad, felicito a Saniel por ese empeño que él tiene y les agradezco mucho el haber tenido la paciencia de escuchar. Muchas gracias. Oye. Muchas gracias también, Gracias, doctor Jaime Deza Rima Plata. Muchas gracias. Realmente muy, pero muy interesante su análisis del libro de Saniel, que también le ha llevado a ver otros escenarios, a fines, por supuesto, salir al libro. Muchas gracias. Pues bien, a continuación vamos a escuchar los comentarios del arquitecto Martín Wieser Rey, profesor del Departamento de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica del Perú y especialista en temas de clima y habitabilidad. Arquitecto, adelante, por favor. Muchas gracias. Primero, agradecer a lo que son las autoridades y los miembros de la Sociedad Geográfica de Lima por invitarme a este evento. Gracias a Saniel también por alcanzarme el libro y verme obligado, con mucho gusto, a leerlo. Es siempre un poco complicado para un arquitecto el enfoque un poco más territorial que le da, en este caso, un geógrafo como Saniel. He disfrutado mucho de la lectura y nada, y felicitar al autor en este caso por el resultado. Bueno, hay poco que comentar después de la presentación tan sucinta y tan buena que ha hecho la doctora Bernex, en este caso bastante bien complementado, también complementada con los comentarios del doctor Deza.
Yo de alguna manera, comento rápidamente, he tenido digamos, la buena, digamos, experiencia de conocer el valle entre el año 2015 2016, justamente con un proyecto con Saniel, ¿no? Hacer de alguna forma varias actividades también de análisis, bueno, digamos, de diagnóstico del lugar, ¿no? Y sí entiendo bastante bien la preocupación. Yo casi me iría al final del libro cuando Saniel hace hasta cierto punto un llamado, una invocación, ¿no? A lo que son los gobiernos locales y la sociedad civil. Creo que en el fondo de todo, creo que el objetivo es eso, un llamado a conocer lo que son los riesgos, ¿no? La mitigación y la necesidad de adaptación del valle frente al cambio climático, ¿no? O sea, a mí personalmente también, terminando la lectura, luego voy a hablar un poquito más de las cosas que están más vinculados a mi formación, pero entiendo que algo de esto que es muy local eh, tiene que tener una cierta capacidad de réplica en los valles cercanos, para empezar, y digamos, hacer un esfuerzo porque este tipo de diagnóstico y también de metodología, de lo que Saniel lo presenta como una estrategia participativa de adaptación, sea de alguna manera replicada en otros ámbitos, ¿no? Eh, Toda esta problemática que tan bien lo ha sistematizado, en este caso para el Valle del Jequetepeque, creo yo que de alguna u otra manera todas las zonas del Perú, todos los valles, de alguna manera los ámbitos regionales están bajo similares riesgos y también y cada uno con su particularidad, evidentemente, pero como metodología me parece válido ver la forma de replicarlo, ¿no? Coincido también con el doctor Deza y el doctor Arnex que esto tiene que ser, ante todo y en primer lugar, difundido en el propio valle, ¿no? No, no tendría mucho sentido que se quede en un armario o simplemente en una presentación de alguna manera local, ¿no? Cuando si esto no puede llegar, como dice el doctor Deza, a la señora que compra la calabaza, ¿no? Desde la señora que compra la calabaza y pide una bolsa y lo piense dos veces antes de pedirlo, hasta las autoridades como Saniel un poco enmarca, ¿no? Esto, los actores, ¿no? Que va desde la población local hasta prácticamente el gobierno nacional, pasando por gobiernos regionales, provinciales, etcétera, ¿no? O sea, creo que un esfuerzo como este no debería quedarse en un ámbito académico, ¿no? Sino precisamente difundirse. Lo que sí debo reconocer, bueno, leí con mucho interés toda la primera parte, los conceptos, en fin, me ayudaron mucho también a ordenar un poco ideas, ¿no? Porque a veces uno escucha, ¿no? Términos como esto, mitigación, adaptación, y uno a veces personalmente dentro de la carrera de arquitectura no es algo de lo que se hable mucho, ¿no? Pero tenemos que ir acostumbrándonos todos los profesionales de todas las ramas. Hablo de profesionales del derecho, economistas, o sea, son términos que cada vez lo tenemos que tener más claros, ¿no? El propio término de sostenibilidad y el cambio climático, diferenciarlo un poco de lo que viene a ser otros conceptos similares, ¿no? Extrañé un poco, Saniel, eso sí, un mayor énfasis en lo que es la ciudad y los edificios, ¿no? Porque efectivamente, si algo quedó claro de la lectura, que en la parte que me interesó particularmente por la afinidad, como te comento, de mi profesión, es justamente qué significará el cambio climático de acá a 20, 50 o 80 años, ¿no? Y solo viendo un poco las proyecciones del MINAM al 2030, si algo parece que va a suceder de todas maneras, y ya está sucediendo por lo mismo que tú comentas en el libro, cosa que es preocupante por un lado, pero por otro lado es como quien dice una guerra avisada, ¿no? Es que por un lado las lluvias van a ser más intensas, ¿no? Se habla de más o menos un 20% de lluvias más intensas, de acá a 10 o 15 años nada más, ¿no? Y por otro lado, temperaturas más altas, ¿no? Sobre todo con veranos más largos, ¿no? E inviernos que comentas con noches a veces más frías también, ¿no? Una cosa así media, con que el clima se va a elevar la temperatura en 1,5, 2 grados, que de repente para alguien
que no tenga mucho conocimiento de lo que son pues, los ecosistemas, y esto dice, bueno, pero 1 grado yo lo aguanto, es 1 grado, sin ser yo un experto, entiendo que puede ser suficiente para que ciertos insectos se reproduzcan y generen problemas de salud pública, en fin, 1 grado es muchísimo si uno lo ve en términos, ¿no?, generales. A nivel territorial, bueno, se habla mucho, ¿no?, del tema de la agricultura, qué significaría unas lluvias más intensas. Inmediatamente pienso en la ciudad y en el edificio, ¿no? O sea, ¿cómo tendríamos que diseñar una ciudad o un edificio sabiendo que un edificio tiene una vida útil de 50, 70, 80 años, por decir algo, ¿no? O sea, si nosotros diseñamos un edificio que va a vivir, que va a tener una vida de 50, 80 años, no deberíamos diseñarlo pensando en el clima de hoy, ¿no? Deberíamos diseñarlo pensando en el clima que va a haber de acá a los próximos 50, 70, 80 años. Eso quiere decir que a nivel de lluvias probablemente tenemos que pensar mucho más en impermeabilizar techos, por ejemplo, pero impermeabilizar implica acumular agua, ¿no? Esa agua que no es absorbida por esa torta de barro, que es lo que comúnmente había en San Pedro de Lloc, va a ir directamente a la calle, a la vereda, a la pista, al sardinel, ¿no? Tendríamos que ir pensando ya en un sistema de alcantarilla, de repente, no lo sé, ir ya pensando en que eso cuesta un montón de dinero, o es que quizá sería suficiente con hacer políticas de tal forma de que cuando se hagan pavimentaciones haya cierto nivel de permeabilidad en el suelo que evite la alcantarilla o no. De eso tiene que haber estudios, o sea, deberían hacerse estudios en base a estos justamente escenarios posibles, ¿no? Una lluvia de 20% más obliga a una alcantarilla o es suficiente con la permeabilidad. Lo que sí es claro es que así como están los techos y las calles y las pistas, lo más probable es que no va a ir muy bien. Hablando solo de la lluvia, ¿no? Pasaría al tema de la temperatura, ¿no? En la temperatura, ¿qué significa que suba 1 grado o 2 o que un verano sea como un niño un poquito, o sea, que estos fenómenos del niño que nos meten en problemas implica para lo que es la ciudad y el edificio nuevamente? Sin ir más allá, ¿no? Nuevamente, hay temas ahí de salud pública que son quizá más dramáticos, pero una ciudad, para que sea vivible, primero debería estar mucho más arborizada. A mí, lo que es San Pedro de Lloc, por lo menos, más que Pacasmayo, me gusta mucho la escala que tiene, Guadalupe también, pero realmente hay pocos espacios de sombra. Y de las pocas memorias que tengo de un par de espacios bastante arbolados, la última vez que pasé por ahí eran concretos, ¿no? Con bancas, pero sin árboles. Y las bancas, evidentemente, vacías, ¿no? Porque si estamos en un ambiente público, si no estamos protegidos de la radiación, y a eso se le suma una temperatura cada vez más alta, digamos, poca atracción va a dar un espacio público que no tenga un frescor que lo permite el árbol. El árbol no solamente ayuda al tema de la adaptación, en el sentido que permite seguir usando un espacio por más que la temperatura sube. El árbol es también mitigación, ¿no? Porque absorbe CO2, evidentemente ayuda un poco a que la ciudad no acumule el calor y no se acumule y ayuda a mitigar también. Entonces, todo este tema de la vegetación en la ciudad, y qué mejor si es, ¿no?, con especies nativas, con toda esta preocupación que tenía el doctor Deza también sobre la renaturalización, que también mencionó la doctora Arnex, me parece una condición súper importante, ¿no? Y en el edificio me iría un poco al tema del confort, ¿no? O sea, ¿qué pasa con la forma como construimos nuestras viviendas, en fin, los equipamientos, ¿no? Si algo nos enseña, porque también Saniel muy sabiamente habla dentro de los enfoques que propone, hay uno basado en los conocimientos locales, ¿no? ¿Hasta qué punto conocimientos locales, como por ejemplo las construcciones de adobe, que sabemos que tiene a ciertas limitaciones frente a los sismos, pero si están bien construidas, son de un nivel, de repente para zonas no muy densas, hasta qué punto tenemos que seguir pensando en que una vivienda tiene que ser ante todo fresca en verano y templada en invierno, ¿no? Y lo que uno ve en el Valle del Jequetepeque es lo que ve casi en todo el Perú, que es que
estamos reemplazando absolutamente todos los saberes locales y todas las construcciones por ladrillo, vidrio, acero, ¿no? Y lo que tenemos son viviendas cada vez menos confortables, ¿no? Y frente a una subida de la temperatura, lo más probable es que la única manera de tener confort dentro de un edificio ligero y con la radiación descontrolada va a ser poniendo aire acondicionado, con lo cual lo que estamos haciendo es simplemente fomentando las emisiones CO2 y no haciendo mucho por mitigar este problema, ¿no? Entonces, nuevamente, a mí personalmente me ha gustado mucho la lectura porque cada capítulo me lleva un poco a mis propias preocupaciones, como arquitecto en este caso, y me ha dado muchas herramientas también para entender mejor estas posibles, bueno, los riesgos que existen, y también me parece súper interesante la forma en que planteas, ¿no? Estrategias para cada una de las... Pero sí extraño un poquito, como te digo, Daniel, el énfasis, o un cierto énfasis en la parte urbana o arquitectónica, ¿no? Por lo demás, como te digo, terminando la lectura, lo único que pensé es, bueno, esto tiene que replicarse, ¿no? A escalas similares en los diferentes espacios o cuencas, o en fin, para que lo que se dice, ¿no? O sea, el cambio climático es un fenómeno mundial, pero las políticas, ante todo, definitivamente la política global es importantísima porque pero las soluciones tienen que venir más del ámbito local, ¿no? Porque cada lugar tiene sus particularidades y cada lugar exige, de alguna manera, estrategias diferentes, ¿no? Y nuevamente eso es algo que el libro lo recoge claramente, ¿no? Bueno, eso, y agradecerte nuevamente la invitación y acá estar en compañía de personas tan interesantes. Gracias, Daniel. Gracias, Bueno, Martín. muchas gracias, arquitecto Martín Wieser Rey, por sus comentarios. Evidentemente que son ángulos que van escuchando nuestros cibernautas, y eso hace que uno vaya a leer el libro de Saniel quizás con más profundidad de lo que seguramente lo hubiéramos leído sin tener estos alcances de estos grandes profesionales de esta noche. A continuación, vamos a escuchar la palabra del doctor Víctor Raúl Cruzado Rivera, alcalde del Consejo Provincial de Pacasmayo, quien como autoridad política de esta ubérrima zona hará las precisiones del caso sobre la obra del doctor Saniel Novoa. Adelante, señor alcalde. Hola, muy buenas noches, estimada presidenta de la Sociedad Geográfica de Lima, directivos que los acompañan, y muy en especial a nuestro muy querido paisano nuestro, Saniel Israel Novoa Goicoechea. Para nosotros es una ocasión muy especial y no hemos querido sino mostrar que efectivamente es especial para la Municipalidad Provincial de Pacasmayo. Y no hemos encontrado, Saniel, mejor espacio que comentar algo de lo que has escrito en la sala de cartografía de la Casa Museo Raimondi. Aquí, donde está el aporte de la Sociedad Geográfica de Lima a la provincia de Pacasmayo, a la cultura de mi pueblo, a la cultura de nuestra provincia. Esta sala fue creada gracias al aporte de ustedes y estamos difundiendo como Municipalidad Provincial todo lo que podemos sobre Raimondi, sobre sus conocimientos, y en fin. Quiero empezar agradeciendo a Dios la posibilidad que nos da de comentar este libro y felicitando a Saniel por este excelente hijo que ha dado a luz. Leerlo y releerlo nos ha hecho retroceder en el tiempo y acordarnos muchas cosas. Acordarnos de las aves a las que hace mención, y creo, si me permite, Saniel, decir que el alma de tu libro está en la página 114. Cuando tú haces mención allí de la relación de ciudadanos con los que has conversado, gente que ya no está, gente que pudo compartir contigo cuando hiciste el taller, pero que por la pandemia o por la avanzada edad, hoy día nos están mirando desde el cielo en la presentación de este libro. Y quiero agradecerte por ser una expresión de lo que un provinciano puede hacer, estimado Daniel. Con esfuerzo, con estudio, aportar
a la cultura del país y en especial a la cultura del Valle. Quiero indicar lo siguiente. Hemos aprendido en este hermoso libro que si el mundo experimenta una alza de temperatura de 4 grados, el mar y un cambio en la dinámica económica del país, un cambio con nuevas, en el tema salud, con enfermedades, un cambio en los ciclos o en los sistemas. Pero Saniel dice en su libro también que esta amenaza como se puede ver en un primer lugar, puede constituir una oportunidad. Puede constituir que todos los que tengamos que ver con el cambio climático tengamos la capacidad histórica de las circunstancias que nos están exigiendo. Debemos de empezar. Escuchaba las presentaciones anteriores y reparamos en que deberíamos cambiar de actitud desde la señora que va al mercado a comprar y pide una bolsa de plástico. Encima del cambio climático o la política pública sobre el tema del cambio climático tiene que ser transversal. No solamente corresponde al tema de, como bien lo señalas, corresponde porque esos que van a ir al mercado con su bolsa de papel, como nos vendían antes los productos en la década del 80, a esos nuevos ciudadanos debemos empezar a formarlos hoy. Y engarzada a esta política pública, Saniel, para enfrentar el cambio climático, debemos engarzar algo que se llama desarrollo infantil temprano, para que los niños no tengan anemia, para que los niños crezcan con apego, para que se erradique la violencia de género en nuestra patria y tengamos nuevos actores, nuevos jóvenes paradigmáticos. Los ciudadanos de hoy no comprenden el cambio climático, no es porque no quieran, sino que no logran entender la gran importancia, los procesos mentales de la gran mayoría que no ha ido a la universidad, que no ha terminado la secundaria, no logran comprender la importancia de este problema por sus propias circunstancias. Entonces, el problema del cambio, apaleando o adaptándonos, como usando los conocimientos locales, pero también apuntalándolo con la formación de nuevos ciudadanos. De nada servirá todo el esfuerzo, Daniel, si seguimos teniendo los mismos índices de anemia, si seguimos teniendo los mismos índices de nutrición y seguimos esfuerzo, vendría en vano. Quiero indicar también que tu libro me ha evocado, Daniel, dos cosas. Mañana es cuarto creciente. Estamos a un día del cuarto creciente y ese saber local tú lo recoges en tu libro, en la página 114. Y mencionas también otro saber local cuando el agricultor te dice hay un arco iris. Eso significa que está lloviendo en la sierra y que va a ser un año con agua. Cuando leí esa parte me enternecí, Daniel, porque recordé que el día en que mi madre murió hubieron 2 arcoíris en el cielo. Eso significaba que estaba lloviendo en la sierra y que el año que vino fue fértil para los agricultores. Sabiduría que está ahí, abajo, en la población. Sabiduría que tú has tenido la habilidad de recogerla, Daniel, de conversar con ellos, de ser el investigador, no de escritorio, sino el investigador que camina, que aplica sus instrumentos y elabora sus estrategias y sus propuestas. Te felicito, Daniel, por este excelente trabajo. Y los invito a todos y cada uno de ustedes a participar en la presentación del libro de Daniel Noboa aquí,
en la Casa Museo Raimondi. Asumimos el compromiso como autoridad e invitaremos a los diferentes actores, Daniel, para que tu obra se conozca, para que tu obra se difunda y a partir de esta creación podamos, estimado Daniel, construir y volver realidad las estrategias que tú planteas. El camino es empinado, es largo, pero debemos de ser pacientes y empezar con algo. Juntarnos autoridad, juntarnos actores sociales y darle a la provincia de Pacasmayo, al Valle del Jaquetepeque que tanto queremos, la posibilidad de enfrentar y adaptarse al cambio climático. Por lo demás, solo decirle, en calidad de alcalde provincial, estimado Daniel, que estamos orgullosos del hijo que ha tenido este río del Jequetepeque. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias, señor alcalde, doctor Víctor Raúl Cruzado Rivera, por sus comentarios. Bueno, usted le ha dado pues ahí en pocas palabras, usted es político, pues por eso ya ha sabido en poco tiempo generar un escenario que por lo menos desde mi punto de vista ha hablado pues de dos factores que son importantes, la educación y la salud. Entonces, alguien dice, ¿cuál es primero? ¿Cuál es el no? Los dos son importantes. Si no, vamos a aceptar qué cosa fue primero, ¿no? La gallina o el huevo. Y es correcto, si no hay educación y no hay salud, vamos mal. Y por eso también la gran remembranza materna que hizo usted de los dos arcoíris, precisamente eso hace que los pueblos como San Pedro de Yoc y Pacasmayo en general tengan pues en sus entrañas, diría yo, una fortaleza tremenda por esas memorias. Gracias nuevamente por sus comentarios. Entonces, dicho esto, a continuación, a manera ya de prólogo, de las palabras del doctor Daniel Noboa Goicoechea, pero antes permítame indicar un resumen de su hoja de vida que, como ustedes saben, es muy amplia. Ya lo dijo, es oriundo de San Pedro de Yoc, de la provincia de Pacasmayo. Es presidente emérito de la Sociedad Geográfica de Lima. Es ingeniero geógrafo. Es doctor en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Autor de publicaciones sobre geografía del Perú, planificación y desarrollo regional, ordenamiento y gestión territorial y ambiental. Y es profesor del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Daniel, tienes la palabra. Doctora Nicole Bernex Weiss, presidenta de la Sociedad Geográfica de Lima. Contraalmirante Eduardo Reategui Guzmán, vicepresidente de la Sociedad Geográfica de Lima. Doctor Víctor Raúl Cruzado Rivera, alcalde provincial de Pacasmayo. Doctor Jaime Deza Rivas Plata, arquitecto Martín Vícer Rey, señores miembros del Consejo Directivo de la Sociedad Geográfica de Lima, estimados colegas, señoras y señores que nos acompañan, tengan ustedes muy buenas noches. Permítanme iniciar mi participación agradeciendo a Dios por esta reunión virtual, pero también quisiera pedirles me acompañen en una plegaria por nuestros hermanos damnificados del terremoto del Daten del Marañón del último 28 de noviembre, para que puedan superar estos momentos difíciles de crisis. Debo decirles que el libro que hoy presentamos es producto de un estudio que responde a un interés académico, pero también de responsabilidad social que sentimos los geógrafos por los problemas de nuestras localidades, de nuestro país y también de nuestro planeta. A los geógrafos nos inquietan y atraen los hechos y los temas, problemas presentes en el planeta, que consideramos tienen especial importancia y que por tanto merecen ser estudiados, como es el caso del cambio climático que experimentamos actualmente. El cambio climático, como se ha dicho, constituye uno de los principales desafíos para la humanidad. El impacto que pueda tener sobre el planeta afecta a todos los ámbitos de la existencia humana, ya que la alteración del medio en el que vivimos conlleva severas consecuencias
tanto a nivel económico como humano. El cambio climático es uno de los desafíos más complejos. Se trata de un problema global que al mismo tiempo, como vemos, no afecta por igual a todos. En las diferentes regiones y localidades de nuestro país, donde se vienen alterando los regímenes de temperatura y precipitación, o se intensifica la variabilidad climática, las poblaciones locales intentan realizar cambios en sus estrategias o modo de vida, las que incluyen cambios también en sus actividades económicas. Permítanme aquí señalar lo siguiente sobre la cuestión climática o sobre el cambio climático. Diría que también hemos mostrado cierto manejo centralista, toda vez que el tema, como se ha manifestado, lo conocen y lo tratan especialistas de instituciones centrales, caso del Ministerio del Ambiente, caso del Ministerio de Agricultura y Riego, caso de la Autoridad Nacional del Agua, también, ¿no?, algunos académicos y unos que otros funcionarios y profesionales a nivel regional que han seguido de cerca, y eso está bien, los informes del panel intergubernamental, los informes del PNUMA, de la Organización Meteorológica, entre otros organismos internacionales. Se ha dicho también que el Perú es un país vulnerable al cambio climático y que ha asumido compromisos en la conferencia de las partes. También podríamos decir que algunos compromisos los hemos estado cumpliendo y otros tal vez no como se debe. Tenemos una estrategia nacional de cambio climático elaborada en el año 2015 y actualizada en este año, en el 2021, con proyección al año 2050. Y son contadas las regiones del país que se han animado a elaborar una estrategia propia. Y ahí nos quedamos, no hay más, ¿no? En la región La Libertad se ha elaborado una estrategia de adaptación al cambio climático en el año 2016, pero entiendo que pocos la conocen en Trujillo y mucho menos en las provincias del interior del departamento. Se hace evidente que no habíamos hecho mayores esfuerzos por saber si nuestras sociedades del interior del país, de nuestras provincias y localidades, conocían del cambio climático, cómo asimilaban el proceso y los escenarios que se planteaban, y qué respuestas podríamos tener de parte de ellos. Estas eran las inquietudes que compartíamos en el verano del 2016 con Leoncio Carranza, con Rodolfo Quiroz Calderón, con el doctor Roger Guerra García, con Jorge Lazo, con el ingeniero Godofredo Rojas, que luego fueron compartidas con otros actores del Valle y que fueron bien acogidas por los alcaldes provinciales de la época, quienes comprometieron su apoyo para iniciar el proceso. Como ven, realizar el estudio sobre el cambio o variabilidad climática y luego escribir el Jequetepeque, un valle que se adapta, ha tenido motivaciones de carácter académico, social y diría sobre todo moral, de responsabilidad con nuestro territorio y con nuestro planeta. Y una honda preocupación por las relaciones humanas y medioambientales. En tal sentido, este libro puede ser considerado como el fruto o resultado de un trabajo colectivo, desde diversos campos disciplinares, las humanidades, las ciencias naturales, las ciencias sociales, para el diseño y experimentación de una metodología que se ha apoyado en un enfoque integral. Hemos integrado una adaptación basada en ecosistemas, la adaptación de base comunitaria y también la adaptación de planificación territorial. Por cuanto así es posible integrar los servicios ecosistémicos con el conocimiento tradicional, permitiendo el rescate y revaloración de los saberes ecoculturales o climático-culturales, diría yo,
de los pobladores del Valle del Jequetepeque y vincularlos o integrarlos a los procesos de planificación local, regional y, por qué no, nacional. En este trabajo hemos puesto de manifiesto la apertura y diálogo desde una postura transdisciplinaria del quehacer de la academia, la Pontificia Universidad Católica y la Sociedad Geográfica de Lima, las dos, ¿no? Integradas ¿para qué? Para la generación y el rescate de conocimientos con pertinencia social. Se trata de lo que en la Universidad Católica conocemos como el conocimiento comunitario, el de un camino científico, teórico y epistemológico de apertura hacia la diversidad, presente en la forma de comprender el mundo o de comprender el clima en este caso, que han persistido a pesar del tiempo y los acontecimientos. Se reconoce a la cultura costeña, pescadora y campesina jequetepecana como un reducto de una gran riqueza de conocimientos y tradiciones que perviven y merecen ser revalorados, y que al estar asentados en lugares como el Valle del Jequetepeque, constituyen fuerzas territoriales de resistencia, pero también de resiliencia, en las que se puede sustentar una estrategia de adaptación orientada a enfrentar los efectos del cambio climático. El estudio puede parecer una iniciativa individual, pero soy consciente que su elaboración requería el apoyo y participación de otros actores, es decir, de reflexiones colectivas. Las ideas, las reflexiones y los planteamientos se facilitan cuando se cuenta con apoyos que brindan las condiciones para materializarlos. Esto es lo que me ha ofrecido la Pontificia Universidad Católica del Perú para la realización del estudio y la Sociedad Geográfica para su culminación y posterior publicación. Y diría yo, si el investigador es animado por el objetivo de contribuir en algo al planeta, desde sus localidades y desde el Jequetepeque en particular, sin duda el estímulo ha sido mayor. En la costa norte, el Jequetepeque, como se ha dicho, es uno de los valles más complejos, tanto por su estructura como por las modalidades de ocupación del territorio. Un valle que se ha construido a través de un largo proceso histórico, en que las sociedades se han apropiado del espacio y lo han ido modelando para disponerlo según sus fines e interrelaciones. En la línea del pensamiento de Vidal de la Blas, lo regional o lo local se consideran el lugar de la autenticidad y del sentido de la experiencia. O también, como dice el filósofo Edward Casey, vivir es vivir en un lugar concreto, y conocer es ante todo conocer los lugares donde uno vive. En consecuencia, el conocimiento local va de la mano con la experiencia vivida. El lugar es ese ámbito privilegiado de la experiencia vivida y la vida cotidiana, que se sitúa necesariamente en el centro de nuestra comprensión del mundo. En tal sentido, hay que afrontar los efectos del cambio climático desde los lugares o desde las localidades. La adaptación es un proceso de aprendizaje que demanda ser interdisciplinario, multidimensional y transversal, tomando en cuenta el conocimiento local o los saberes y habilidades y el papel de las personas y las organizaciones de la sociedad. En razón a ello es que señalamos que a lo largo del tiempo los pobladores del valle han ido conociendo el régimen climático de temperaturas y lluvias, empleando una serie de indicadores obtenidos en su vida de relaciones con la naturaleza marino-costera del valle, para poder adaptarse al medio y realizar sus prácticas agrícolas, sus crianzas, sus faenas de pesca de manera adecuada. Es así como
las fases de la luna, la posición de la Cruz del Sur, el cántico de las aves, la floración del mango y del algarrobo, entre otros indicadores, participan de los presagios sobre el tiempo y el clima. En el sexto informe del panel intergubernamental de agosto de este año, se nos dice que el cambio climático ya afecta de múltiples maneras a todas las regiones de la Tierra y se nos pide pasar a la acción. El cambio climático requiere la atención de todos a problemas globales, soluciones globales y también locales. La Sociedad Geográfica de Lima y el Centro de Investigación en Geografía Aplicada de la Pontificia Universidad Católica del Perú son conscientes de los desafíos globales y por ello se plantearon objetivos claros y programaron actividades que consideran mejorar y vigorizar los lazos que los vinculen con los niveles de decisión local y la sociedad en general, así como ampliar y mejorar el nivel técnico de operación de los estudios e investigaciones. El Jequetepeque, un valle que se adapta, demuestra que la asociación e integración de la academia, el Estado y la sociedad, además de ser viable, es indispensable para el desarrollo de la ciencia. Debo reconocer el aporte de muchas personas y circunstancias que han apoyado y permitido que este esfuerzo académico se plasme en este libro que hoy presentamos. A todas ellas quiero agradecer y darles el reconocimiento que merecen por compartir sus conocimientos y saberes, sus ideas y por hacernos llegar sus comentarios y observaciones. Sin ellas, este trabajo no hubiera sido posible. El agradecimiento sincero por el compromiso, entusiasmo y dedicación demostrada a lo largo del proceso, a los integrantes del equipo facilitador de los talleres, al ingeniero Leoncio Carranza Orbegoso, allá en San Pedro, a la ingeniera Gina Sandoval e Izaguirre en la Sociedad Geográfica, al contraalmirante Eduardo Reate y Guzmán en la Sociedad Geográfica y al doctor Ángel de la Cruz Torres, profesor de la Universidad Nacional de Trujillo. Nuestro agradecimiento por la competencia técnica, voluntad y buena disposición mostrada por los expositores temáticos, al ingeniero Antonio Tamariz Ortiz, de la Autoridad Nacional del Agua, al biólogo Amado Solano Sare, del Instituto del Mar del Perú, filial Huanchaco, al ingeniero Godofredo Rojas Vázquez, de la EPS Sedacaj. Estamos muy agradecidos a los señores Roland Aldea Guamán y Nelson Conche, exalcalde de las provincias de Pacasmayo y Chepén, y a los exalcaldes distritales, así como a los señores Elías Asmat y Jacobo Marroquín, expresidente y gerente respectivamente de la Cámara de Comercio, Producción e Industria de la provincia de Pacasmayo. También damos gracias al grupo de expertos por su apoyo, rigor y contribución para garantizar la integridad del proceso. Al ingeniero Rodolfo Arroyo Chayhuaque, al ingeniero Erwin Rasuri Arrigoni, al ingeniero Rogerio Deza, al ingeniero Francisco Ponce, al ingeniero Amberly Orlano Chávez, al ingeniero Hugo Quilcate Sánchez, al ingeniero Walter Nicho, al arquitecto Cristian Arbaiza. Igualmente a todos los participantes a los talleres, que no fueron 30, mi querido Jaime, fueron más de 70. Por su asistencia, entusiasmo y por compartir sus conocimientos y saberes que colmaron las expectativas depositadas en ella. Permítame el agradecimiento y reconocimiento póstumo a los notables del Valle, a los que se ha referido Víctor Raúl, a don Ulises Castañeda, de Chepén, a don Teodoro Valareso, de Pueblo Nuevo, a don Carlos Baltuano, de Pacanga, a don Óscar Lostanao y Julián Castañeda, de Guadalupe, a don Francisco Cifuentes, de San José,
a don Augusto Salinas y don Luis Salcedo Reaño de Jequetepeque, a don Roberto Luna Salcedo de Pacasmayo y a Mateo Novoa, mi padre, por su importante testimonio y saberes sobre el clima. A este grupo de notables se sumó en buen momento el ingeniero José Sabogal Vice, quien supo interpretar los procesos y dinámicas del valle. Asimismo, nuestro póstumo agradecimiento a la doctora Anabel Elías de Quilcate, a Gerard Hanke, al ingeniero Rodolfo Quiroz Calderón, al doctor Roger Guerra García y al ingeniero Candelario Arana Felipe, quienes participaron y apoyaron la iniciativa de construcción de esta estrategia y que han partido a la casa del Señor. Finalmente, debo agradecer a la doctora Nicole Bernets, presidenta de la Sociedad Geográfica, por su apoyo decidido al estudio, al doctor Jaime Deza Rivas Plata, al arquitecto Martín Vícer, al doctor Víctor Raúl Cruzado y al contraalmirante Eduardo Reategui por sus comentarios, participación y acompañamiento en este acto, con la esperanza que este libro permita ampliar el conocimiento del cambio climático del Valle y sirva de orientación sobre las estrategias y acciones necesarias para su adaptación, que ayude a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que nos ayude a recuperar y conservar los bosques, que nos ayude también en esa línea de diversificación de la actividad productiva del valle y que todo ello contribuya a la seguridad, al bienestar, a la calidad de vida de las personas y a un desarrollo sostenible del valle bajo en carbono. Muchas gracias a todos por su gentil acompañamiento en este acto académico. Muchas gracias. Buenas noches. Siempre, a veces no activo el micro. Bueno, Saniel, muchas gracias por habernos regalado esta obra. Sí, es una obra académica, pero a la vez también es una obra de uso práctico. Y creo que en eso han coincidido todos los participantes. Finalmente, yo simplemente he copiado rápidamente lo que dijiste, que el conocimiento local va de la mano con la experiencia vivida. Y es cierto, la experiencia se nutre de lo que uno vive. Puede ser en el campo, puede ser en la academia, puede ser en la casa. Y San Pedro de Yoc, creo yo, que está lleno de gente, y la provincia de Pacasmayo en general, y el Valle del Jequetepeque también en forma especial, por cierto, de todo eso. Una vez más, creo que interpreto, Saniel, a todos los asistentes. Gracias por este aporte con tu obra. Damas y caballeros, con esto damos por finalizado este acto académico, agradeciendo su presencia, que ha dado realce a este acontecimiento, recordándoles que la Sociedad Geográfica de Lima siempre está al servicio del país. Muchas gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Gracias, gracias a todos. Saludos, doctora. Gracias, Martín. Saludos. Gracias, Jaime. Gracias, Víctor. Gracias, Nicole. Gracias, Eduardo. Gracias a todos. Buenas noches. Cuídense bastante. Buenas. Sí. Gracias, Eduardo. Gracias, Daniel. Buenas noches. Buenas Es noches. que rápidamente lo virtual tiene la ventaja que no usamos mascarilla, ¿no? ¿Se han dado cuenta? Muy bien, buenas noches con todos. Cuídense mucho.